Muy buenas noches, historia más que particular, la de Juan Filloy, un autor, un jurista, un cordobés que las vivió a todas. El hombre que vivió durante 3 siglos y que pudo ver cómo la Argentina evolucionaba hacia lo que hoy es. Y hay mucho escrito sobre él, pero nosotros vamos a indagar sobre su vida con especialistas, con gente que ha escrito sobre cada uno de los detalles de su trayectoria, tanto en la ciudad de Córdoba como en Río Cuarto, donde pasó tantísimos años escribiendo obras que hoy siguen asombrando a todo el mundo. Bienvenidos, esto es Debates. Yo creo que con el lenguaje se puede decir todo. Y que debe decir con franqueza, si no hay vivo, debería en una clase. Pero hay tanta pudribuldez y tanta estupidez en el mundo que en los diccionarios de la Real Academia Española, yo tengo la edición de 1923, la palabra falo no figura, la palabra pene no figura. Dígame usted si un diccionario enciclopédico, un diccionario lexicográfico como de la Real Academia omite palabras como pene y falo. ¿Qué me dice usted? Para finales del siglo XIX, General Paz crece con el tendido del ferrocarril. Al costado de las calles más anchas de Córdoba, trazadas a los saltos por Domingo Faustino Sarmiento, se amontonan los ingleses que trajo el tren y los italianos y españoles que trajo la generación del 80. Ahí es donde el 1 de agosto de 1894 nace Juan Filloy, hijo de Dominique Granger, francesa de Toulouse, y Benito Filloy, de Pontevedra, Galicia. Juan y sus hermanos se crían en Patas, detrás del mostrador de la abundancia, el bolichito familiar de Ramos Generales. De un padre que apenas lee y una madre analfabeta, Juan crece, en cambio, en el impulso de la educación pública y gratuita con la que la Argentina abre el siglo XX. Primaria en una escuela normal y secundario en el Montserrat, un colegio nacional muy tradicional. De su paso por la escuela media, son sus primeros textos y sus primeras caricaturas. Y entonces, en la esquina del negocio familiar, se abre una biblioteca popular. El paso casi natural para los alumnos del Montserrat sigue en la universidad. Juan elige Derecho. Quiere una profesión liberal que lo emancipe de vender yerba en el negocio familiar. Pero además de estudiar, Filloy viene llevando una activa vida comunitaria. Además de ser bibliotecario, preside un club de ajedrez. Fundó Talleres también, fue socio fundador de Talleres, que es uno de los 2 grandes clubes de fútbol de Córdoba. Y creo que nunca en su vida debe haber jugado al fútbol. En eso anda, y por egresar de sus estudios cuando estalla la revuelta general. Alumnos invaden la rectoría, muebles vuelan por la calle, profesores corren por los pasillos. Estamos en 1918 y los alumnos reclaman autonomía universitaria, cogobierno y concursos en las cátedras. Lograrán que todo eso sea parte de la reforma universitaria que vendrá. Después de recibirse de abogado, Juan pasa unos años en Córdoba, hasta que en 1921 es designado asesor de menores en Río Cuarto. Bueno, difícil es tratar de relatar en una hora de un programa la vida de un hombre que vivió 105 años con tanta intensidad como es Juan Filloy. Están con nosotros Carlos Gacera, director de la editorial de la Universidad de Villa María. Es el director quien lleva adelante este proyecto. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, muy También bien. investigador de Juan Filloy. Sí. Docente universitario, porque viene con todo pegado, digamos. Viene con todo, bueno, bienvenido. Y Candelaria de Olmos ha escrito el libro Filloy en 3 tiempos, que ha sido tu tesis doctoral, que sos investigadora también del tema, ¿no? Sí, no es mi tesis doctoral es Tesis de posterior. grado sería. No, tampoco. Fue un libro, nada, Un libro. que surgió Bueno, en algún momento de la investigación sobre Filloy. Me imagino que a los dos los debe haber sorprendido cada cosa que descubrían de este hombre, ¿no? Porque hay como un mito sembrado sobre él, lo creó él mismo el mito, la gente le fue adjudicando cosas a medida que aparecían los libros y reaparecían a lo largo del tiempo después de tantos momentos y episodios de la historia argentina. Sí, Juan Filloy es un escritor increíble de la literatura argentina
increíble en el sentido de que haya permanecido o haya logrado permanecer en un espacio, digamos, tan pequeño como es la literatura argentina, lograr mantener un bajo perfil durante un tiempo importante, en donde él tenía que ganarse la vida como juez y entonces tenía una visión de que los jueces tenían que hablar por sus sentencias o por sus acciones jurídicas y que la literatura ocupaba un lugar, digamos, soterrado, que obviamente después, con el paso del tiempo y su abandono de la actividad jurídica, es decir, vivió mucho más de jubilado que de juez, claro. Con lo cual su literatura emergió, ¿no? Y cuando emergió fue reconocida, tomada, Cande puede hablar mucho más de esto, por la tradición literaria en la Argentina. No todo lo de Filloy, que escribió muchísimo, es bueno, y no todo lo de Filloy es comprensible o legible hoy, digamos, ¿no? A mí me parece que de todas formas hay una necesidad de volver a Filloy porque es un proyecto literario enriquecedor, ¿no? Y que raramente, digo yo raramente porque pasa con otros escritores que tienen más fans, que han construido un mito mucho más popular. Los jóvenes que lo leen hoy saben apreciar el valor de esa obra literaria o el valor de sus obras literarias profundas, como Opolov, Caterva, Staffen, lo reconocen inmediatamente. Es decir, que la buena literatura en realidad está allí, ¿no? Está en ese reconocimiento de obra clásica que Filloy ha escrito. Y por supuesto también cuando leen otros textos que son, diríamos, de menor estatuto literario, también lo detectan, ¿no? Es decir, entonces esta obra es una obra muy compleja y digamos, a mí me gusta hablar de la obra de Filloy, no tanto de su vida, porque si bien hay mucha relación entre la obra y la vida de un escritor, en este caso me parece que la obra toma vida más allá de las intenciones que el propio Filloy haya querido tener. Y en su época, en sus primeros años de escritor, ¿realmente se sentía que alguien lo pudiese reconocer como se merecía? Ha tenido, digamos, contrapesos de la historia, ¿no?, respecto de su propuesta. Bueno, en sus primeros años de escritor, sus primeros años, y esto la crítica lo ha fijado más o menos a partir de ciertas cronologías, él publica 7 primeros libros entre el año 31 y el año 39, que son Periplo, que es un libro de viajes, Balumba, el segundo, perdón, es Staffen, que es su primera novela, el tercero es Balumba, que es un libro de poemas, con lo cual le va demostrando experticia en todos los géneros literarios, ¿no? Empieza por un libro de viajes, como digo, una novela, sigue por un libro de poemas, después sigue Opolov, que es una de sus novelas más conocidas, en el año 34, y después sigue Akende, que es, yo digo, bueno, se lo califica como novela, pero es un género misceláneo. A lo mejor, Carlos, vos podés decir algo al respecto más preciso que yo, pero me parece que ahí él juega un poco con un género que estaba muy en boga en la década del 30, que era el ensayo sobre la realidad nacional, ¿no? Ahí hay todo un capítulo de Akende dedicado a la exploración de la identidad nacional y a las preguntas en torno al imperialismo, etc. Después publica Caterva, que es su novela más conocida, monumental, que le lleva mucho tiempo y que además le lleva mucho tiempo porque esos años Caterva está entre sus 2 hijos, ¿no? Él dice, bueno, en el año 36 yo no escribí nada, tuve mi primer hijo, y en el año 39 a Monique. Y bueno, y en el año 39 Finés, que es un libro que le escribe por encargo a pedido de su esposa, que le pide que no escriba tan guarango y que alguna vez haga algo fino. Y ese es un libro de poemas en prosa, si se quiere, de una prosa poética. Vuelve a demostrar capacidad Vuelve a demostrar capacidad para la
bueno, para otro género que es el de la prosa poética, que es distinto de escribir poemas, ¿no? Y de escribir prosa. Y en realidad, bueno, ahí se interrumpe su producción literaria, no su producción, las publicaciones, ¿no? Entre el 40 y hasta que vuelve a ser editado en los 60, fines de los 60, por Paidós en un circuito comercial, se interrumpe su producción literaria. Y creo que ese silencio editorial, que como digo, no es interrumpir su producción, porque él sigue escribiendo todos esos años, contribuyó y alimentó el mito y el misterio de quién era este señor, que en un pueblito de Río Cuarto, como un tejón en su ura, como le dijo una vez un lector, escribía estos libros que se volvieron de pronto inconseguibles y que de pronto había dejado además de publicar. Vamos a conocer sobre Periplo, ¿eh? ¿Quieren que veamos un poquito más sobre Periplo? Así pues seguimos hablando de cada una de sus obras y cada una de sus etapas. Periplo, el primer libro, el libro del viaje que pudo hacer ya ubicado dentro del Poder Judicial y con la posibilidad de darse una vueltita por otros territorios. ¿Y qué trajo desde allí este hombre con una mirada tan particular? A ver. Rápidamente Filloy, es decir, Don Juan, se siente cómodo en Río Cuarto. Vive en un cuarto del moderno hotel, en la segunda cuadra de la calle Rivadavia. Sin cobrar y por puro placer, empieza a escribir en El Pueblo, el diario local. Es una columna diaria donde habla de arte y libros de teatro, y de lo que se le da la gana por los próximos 60 años. Y mientras hace carrera en el Poder Judicial, sigue con su pasión comunitaria. Funda el Río Cuarto Golf Club, y eso a pesar de no haber jugado golf en su vida. Es socio activo del Club Esportivo y Biblioteca Atenas, donde llegará a oficiar de juez de boxeo. Y con su pasión por la natación, participará de la fundación e impulso de todo natatorio que tenga la ciudad. Para 1930, y luego de vivir 9 años de sus 36 años en Río Cuarto, decide emprender un viaje. Durante su viaje toma notas y escribe. Y cuando vuelve, da esos textos a la imprenta Ferrari Hermanos, que en una edición privada lo transforman en el primer libro de Filloy, Periplo. Bueno, ahí está lo de Periplo, bueno, cuando él ya estaba afincado en Río Cuarto y con la posibilidad de hacer este viaje, ¿no? Fue el inicio de todo. Sí, es un viaje, bueno, David Viñas, un crítico literario argentino, tenía esta idea, digamos, de que si no se hacía el viaje a Europa, no se constituía la biografía intelectual de quien quería escribir o intervenir en la vida pública, ¿no? El viaje a Europa es un viaje, digamos, que tiene no solo una cuestión de estatus, sino también constitutivo como sujeto de la élite, ¿no? Me parece que para un Filloy que venía de una familia pobre, donde su madre era literalmente analfabeta, su padre un comerciante de Barrio General Paz, comerciante exitoso, digamos, ¿no? Es decir, porque eso también hay que decirlo, por eso él pudo ir a la universidad, pero digamos de una clase social sin acceso a los bienes culturales, sino que es a partir de Filloy, de Juan, quien va a ser el hermano que tiene la posibilidad de acceder a la universidad. Don Juan se da cuenta, digamos, también de que este periplo por Europa tiene un acto fundacional en su lugar como futuro intelectual, como futuro escritor. Me parece que eso tiene de interesante Periplo, ¿no? Sí, bueno, Viñas habla como del viaje boomerang, ¿no? Se va para volver, y se va para volver consagrado y para exhibir que se viajó. Y en ese sentido es muy interesante que Periplo sea su primer libro. Hay una hipótesis que a mí me parece que tiene cierto asidero de que Filloy para la década del 30 tenía varios libros escritos. Digamos, cuando él empieza a publicar, de hecho la correspondencia con sus editores es muy interesante y les dice que va a publicar un libro cada 4 meses. Si alguien tiene posibilidades con su tarea judicial y demás de escribir un libro cada 4 meses, bueno, es un poco inverosímil, ¿no? Entonces de ahí surge también la hipótesis de que él tendría algunos de esos libros que publica en la década del 30 ya por lo menos empezados o bastante avanzados. Y en ese sentido es curioso que haya hecho la elección de empezar por un libro de viajes, ¿no? Creo que, que esto abona lo que está diciendo Carlos, ¿no? Que
empezar por un género como el relato de viaje, que era un género consagrado por los intelectuales desde el siglo XIX Claro, a generación esta de los 80 parte, sobre claro, todo. la generación del 80 y el viaje a Europa además. Hay una cosa muy curiosa que es, bueno, este viaje Boomerang especialmente es un viaje que se hace a París, la capital, Claro, que luces. consagra y que legitima al intelectual o al escritor como tal. Y Filloy va a París, pero no incluye en Periplo ningún texto sobre París, ¿no? Dice, bueno, en algún momento como que dice que ha pasado por París. Estuvo en París, estuvo bastante tiempo en París, pero bueno, es curioso, digo, hay un juego ahí como de pertenencia y no a esta élite, que es una élite intelectual, cultural, literaria, Claro. ¿no? Bueno, como dice Carlos, él viene de una familia muy pobre, con una madre analfabeta, un padre semi-alfabetizado, hermanos que dejan la escuela normal en tercer grado, no pasan de tercer grado de la escuela primaria, y bueno, y él es el que hace esta trayectoria no prevista para su origen de clase, ¿no? Y bueno, entonces ahí hay como una cosa medio ambigua entre hacer el viaje a Europa, pero eludir esa que era la capital consagratoria. Es más, criticar un poco a los argentinos que van a París a malgastar su dinero y él dice, bueno, yo que conozco el valor del dinero retengo las manos en el bolsillo, ¿no? Ha sido un pequeño ahorrista que se ha pagado su viaje con su salario. Eso. Particular hasta en eso también, ¿no? Ya vamos a seguir recorriendo entonces el resto de los libros mientras vamos a la primera pausa aquí en nuestro programa Debates. Un personaje único y que hay que, me parece, volver a redescubrirlo todo el tiempo porque cada vez que se encuentran nuevos documentos, nuevos escritos, nuevos analistas, como en el caso de ustedes, no deja de sorprender. Un cordobés inigualable. Juan Filloy, señores, esto es Debates, ya venimos, vamos a la pausa.